Hola, estás escuchando RTS CTS, tu podcast sobre redes, telemática, tecnología y en general cualquier cosa que me resulte curiosa. Soy Carlos Bernardos y hoy seguimos con el resumen del IETF, de la reunión 120, y os voy a hablar de, voy a decir unas pildoritas seleccionadas de los días 2, 3 y 4, es decir, martes, miércoles y jueves. Como ya sabéis, en las reuniones del IETF pues, se reúnen múltiples grupos en paralelo y, bueno, por un lado sería imposible seguir a todos los grupos a la vez, aunque luego se pueden ver las grabaciones. O sea, no es imposible seguir todos los grupos si alguien quisiera, pero no lo puedes hacer de manera asíncrona. Y en mi caso tampoco tengo interés en seguir todos los grupos, no todos me interesan. Entonces voy a seleccionar 3 grupos, creo que es uno por día, pero a lo mejor me equivoco y algunos fueron el mismo día, creo que no. Y alguna cosa, os voy a contar un poco qué hacen esos grupos y por qué me interesan. Entonces, del segundo día, creo que fue, el grupo que voy a contaros es el grupo de DETNet, que viene del acrónimo de Deterministic Networking. Y este grupo pues trabaja un poco en soluciones a nivel de red, a nivel 3, para habilitar o mejorar las condiciones de determinismo de una red multisalto, ¿vale? ¿Qué es esto de condiciones deterministas? Pues en muchos ámbitos necesitamos que las redes o que las aplicaciones que son usuarias de una red de comunicaciones disfruten de un comportamiento lo más predecible y más determinista posible en cuanto a latencia y en cuanto a fiabilidad y pérdidas. Por ejemplo, las redes de audio profesional no permiten o no toleran bien unas latencias o unas variaciones de retardo muy grandes. De hecho, toleran más bien solo unas muy pequeñitas. Podemos pensar también en escenarios de control en una fábrica, en las cuales también la maquinaria que es controlada de manera remota o que tiene componentes de coordinación tampoco toleran bien, no llevan bien ni pérdidas ni latencias que salgan y variaciones de latencia de un margen bien determinado. Puede hacer que las máquinas se rompan o que el procedimiento de fabricación falle o cosas de ese estilo. Pues en el IETF hay un grupo que se encarga de cómo habilitar a nivel 3 soluciones para facilitar o mejorar eso. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de entender. Para facilitar la fiabilidad, una cosa que se puede utilizar si tenemos una red multisalto entre un origen y un destino que puede potencialmente utilizar más de un camino, podemos duplicar paquetes para que un paquete siga múltiples caminos y así se minimice la probabilidad de que alguna de sus copias no llegue al destino, ¿vale? Esto se complica si pensamos en entornos inalámbricos y de hecho en DETNet hace tiempo se hizo una escisión o se hizo un grupo nuevo que se llamaba RAW o RAW, de Reliable Available Wireless, que trató de analizar los casos de uso y los requisitos y una primera arquitectura de una red determinista inalámbrica que tenía unas consideraciones adicionales y una complejidad adicional, pero bueno, eso el grupo RAW hizo sus primeros documentos y ahora volvió la actividad del grupo DETNet, ¿vale? Entonces el grupo de DETNet hay actividad tanto en redes cableadas como en redes inalámbricas para facilitar esto. ¿Y en qué yo estoy trabajando particularmente dentro del grupo de DETNet? Pues en varias cosas. Por un lado tengo algunas propuestas para, por ejemplo, cómo habilitar el soporte de redes deterministas cuando tenemos múltiples redes interconectadas entre sí, múltiples dominios, bien sea porque son dominios o conjuntos de dispositivos controlados por entidades diferentes o porque son de tecnologías diferentes. Por ejemplo, podemos tener una red Wi-Fi, una red cableada y una red móvil, una red 3GPP, una red 5G. Y puede ser que en algún escenario, para comunicar dos nodos, tengamos que atravesar varias de estas redes. Entonces, bueno, ¿cómo hacer eso? Pues no está del todo, especificado. También tengo alguna solución para solucionar o para proporcionar solución a movilidad en esos entornos. Y además, por último, en la actualidad también soy coautor de un documento que analiza los requisitos de redes industriales o de casos de uso industriales, aplicaciones industriales, en cuanto a la parte inalámbrica de redes deterministas. Bueno, no quiero enrollarme más. Este es el grupo DETNet. Así, y el grupo DETNet en el IETF 120. Otro grupo que me interesa es el grupo CATS, que el acrónimo viene de Compute Aware Traffic Steering,
o Computing Aware Traffic Steering, que la idea que persigue es cómo hacer o cómo habilitar que cuando se comunican dos nodos en una red, la decisión del camino que sigue esa comunicación no tenga en cuenta solo condiciones de la red de comunicaciones que los une, ¿vale? Tradicionalmente, cuando queríamos conectar dos nodos, pues tratábamos de encontrar el mejor camino desde un punto de vista de red. Pues minimizar latencia, maximizar ancho de banda o minimizar coste en cuanto a la red de comunicaciones. Pero hoy en día, que tenemos muchas aplicaciones que se ejecutan algunos de sus componentes en el Edge o en el Cloud, es importante también, o puede ser importante también, tener en cuenta la capacidad de computación que tiene el nodo o el host o el servidor donde se va a ejecutar alguna de esas funcionalidades. Y a lo mejor lo que nos interesa más no es utilizar el camino más digamos, mejor desde el punto de vista de las comunicaciones, sino también tener en cuenta qué nodos potencialmente podrían alojar o ejecutar esa funcionalidad de red, y considerar también eso a la hora de calcular el mejor camino. Es decir, si un nodo de red está muy cerca, por ejemplo, tenemos una latencia muy pequeña para poder ejecutar una función en un determinado servidor, pero ese servidor está muy sobrecargado y la función va a tener una latencia adicional, un retraso adicional por la sobrecarga que tiene el propio servidor a nivel de computación, a lo mejor es mejor ejecutar esa aplicación, esa función, en otro servidor que a lo mejor está más lejos desde el punto de vista topológico de la red, pero que si sumamos la latencia de ejecutar el servicio por la carga de computación que tiene y la disponibilidad que tiene el nodo con la carga en cuanto a la distancia en la red, a la latencia, resulta que es mejor, ¿vale? Pues un poco en esa línea es lo que está haciendo el grupo CATS, habilitar una arquitectura que permita tener esto en cuenta y permita elegir dónde instanciar una función que tenga en cuenta no solo la latencia a nivel de red, sino también la latencia a nivel de carga de computación y cómo hacer esto de manera eficiente. Este grupo lleva poco tiempo en funcionamiento y bueno, pues todavía está mirando casos de uso, requisitos y una arquitectura general, sin entrar todavía en el detalle de las soluciones. Y por último, quería hablaros de un grupo de trabajo que es un poco particular, que es el grupo Intaria, que es el grupo del área de Internet, ¿vale? En el IETF los grupos de trabajo se dividen en áreas, y hay un área que es el área de Internet. Y para todo aquello que no tiene cabida en un grupo concreto del área de Internet, pues existe un grupo que es el grupo de Intaria, donde se discuten temas, pues eso, más horizontales, más transversales, o que no tienen cabida en un grupo específico, o que a lo mejor se discuten primero ahí antes de llevarlos a un grupo concreto. Y ejemplos de esto que se han tratado en este IETF, pues por ejemplo, cómo intentar mejorar el protocolo ICMP para que la herramienta Traceroute tenga una información más rica, proporcione información más rica a los operadores de red, ¿vale? Entonces hay tipos de cosas que se pueden mejorar para que cuando hagamos un traceroute, un Traceroute, pues podamos tener más información o información más útil. Y eso, pues hoy en día no hay un grupo de trabajo que se dedique en eso en concreto y se trata en Intaria, ¿vale? Y bueno, hay muchos ejemplos más de tecnologías que se pueden tratar ahí. Y bueno, con esto acabo por hoy. No sé si haré un resumen del último día, que sería mañana. No, depende de si encuentro algún grupo que me interese o a los que exista, que tengo pensado asistir, que nos resulte interesante. Si no, lo dejaríamos aquí y nos vemos en el próximo episodio. Espero que os haya resultado interesante y, como siempre os digo, podéis hacerme llegar feedback por correo electrónico a carlosjesus.bernardos@uc3m.es o en varias redes sociales donde me podéis encontrar como CJBernardos. Chao, chao.